Bienvenidos a esta nueva charla del primer festival basado en hechos reales. Como miembro de la organización y como moderadora de esta mesa les doy la bienvenida. Mi nombre es Luciana Mantero, soy periodista y tengo el lujazo de moderar esta mesa con tres grandes perfiladores o retratistas o biógrafos, que ahora vamos a hablar cuál es la diferencia de cada uno de estos formatos de periodismo narrativo o de no ficción. En esta mesa que se llama Atrápame si puedes. Y un poco el nombre que le pusimos los organizadores y los curadores de este festival tenía que ver con la magia de atrapar el alma, de retratar el alma o retratar un ángulo de un personaje que nos interesa, transformar esta persona en personaje, en un texto narrativo. Voy a presentar a estos periodistas y escritores. Tengo a mi derecha a Alejandro Ceselovsky. Alejandro es periodista, escritor y docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de Cristo llame ya, Crónicas de la avanzada evangélica en la Argentina, y de Trash, Retratos de Argentina mediática. Tiene el talento de hacer perfiles muy interesantes de personajes en general mediáticos y algo bizarros, con un estilo muy particular. Ya vamos a escuchar algún texto de él. Alejandro lleva 5 años trabajando en una biografía sobre Marcelo Tinelli. Entre 2000 y 2005 fue redactor de la revista Gente, donde aprendió el valor de los personajes populares, y luego trabajó en Rolling Stone, donde compuso sus trabajos más leídos. Actualmente sus textos pueden leerse en Rolling Stone, Orsay, Diario La Nación, La Agenda de Buenos Aires, la revista digital del gobierno de la ciudad. Victoria de Masi es periodista de gráfica, trabaja en Diario Clarín desde 2006, fue reconocida por la Escuela de Periodismo TEA en el rubro Tarea Periodística en Diarios, es autora del libro Carlitos Way, un excelente libro que está a la venta, como los de los demás autores, La vida de Carlitos Neir Menem, editado en 2006 por la colección Mirada Crónica de Tusquets. Desde hace 2 años es redactora de la revista Viva y hace excelentes crónicas. Y finalmente tenemos especialmente venido de Estados Unidos para este festival. Daniel, muchas gracias por estar acá. Aditi Max, miembro del staff de la revista The New Yorker. Diti creció en la ciudad de Nueva York y estudió durante un semestre en la Universidad de Salamanca antes de graduarse en la Universidad de Harvard. Es autor de Todas las historias de amor son historias de fantasmas. Una puntillosa, elaborada y profunda biografía de David Foster Wallace, y The Family That Couldn't Sleep, A Medical Mystery, un estudio científico y cultural de las enfermedades priónicas, en proceso de traducción al castellano por Libros del Cao. También se ha desempeñado como editor literario, reseñista y crítico gastronómico bajo seudónimo. Ha sido becario de Guggenheim, becario Leon Levy y profesor Ferris de periodismo de la Universidad de Princeton. Vive en las afueras de la ciudad de Nueva York. Bueno, lo primero que quiero preguntarles a los tres que veníamos charlando afuera es ¿qué diferencia hay entre un perfil, una biografía, un retrato? ¿Cómo podemos llamar al arte de mostrar y de contar la vida de un personaje? Y arranco con Alejandro porque sos mi primera víctima, el conejillo de Indias, porque bueno, estuvimos hablando de esto afuera y me parece que es importante que cuentes tu mirada. En principio me parece que un perfil no es lo mismo que un retrato, ni un retrato es lo mismo que una biografía, ni una biografía es lo mismo que una autobiografía. Son nombres distintos para textos de naturaleza distinta, tienen ambiciones distintas. Un perfil es menos ambicioso que un retrato y un retrato es menos ambicioso que una biografía. Tienen tamaños distintos porque nosotros los periodistas trabajamos con cajas y tamaños y cantidad de caracteres. Tantos años de ver la vida en caracteres con espacios nos han hecho entender la vida en caracteres con espacios. Entonces, me parece que esa es la primera diferencia, ¿no? Un perfil. ¿Han visto las dificultades que tenemos para nombrar las cosas en este género? Perfil o biografía o retrato o ¿qué hhacemos? ¿No ficción o hacemos periodismo narrativo? ¿Crónica? ¿Qué es todo esto? La dificultad que se produce justamente de nominar, de nomenclar el género sobre el que trabajamos, tiene que ver con que es una hibridación, con que es un género híbrido,
porque es un cruce, una fusión permanente de verdad, ficción, no ficción, literatura, periodismo. Y a mí me parece que el punto de partida de cualquier retrato, o de cualquier crónica, o de cualquier texto de no ficción, es asumir que no lo vamos a poder definir, que tenemos un problema de identidad. Lo digo yo que conozco algo. Que tenemos un problema de indefinición identitaria. Porque, a ver, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, le pido que se defina, se va a definir activamente por lo que es. Esta señora es una mujer, ¿sí? Una mujer que usa anteojos, ¿sí? Que lleva zapatillas rosas, digo, una cantidad de cosas que sí la definen, pero nunca se va a definir por lo que no es. Nunca me va a contestar, no soy un micrófono, no soy una botella de agua, no soy todo lo que no existe, porque básicamente no somos casi todo lo que existe en el universo, no somos. Entonces, ¿cómo es que algo se define por lo que no es? ¿Cómo que es que hacemos no ficción? Bueno, me parece que cualquier punto de partida, cualquier kilómetro cero del texto de no ficción, tiene que comenzar asumiendo este problema. Vamos a trabajar siempre sobre un piso que se mueve. ¿Iban a Little Park? ¿Alguien fue a Little Park? Alguno tiene que haber ido a Little Park. Había un juego que se llamaba el Showboat, que era había que caminar sobre unos pisos movedizos, y era muy difícil hacer pie. Es muy difícil hacer pie en este género, porque es un género de hibridaciones, porque es un género de fusiones, y este creo que debe ser el punto de partida para pensar cualquier relación con él, como para empezar. Daniel, hoy en tu taller hablaste de retratos, que vos hacés retratos. ¿Cuál te parece que es la diferencia entre biografías, perfiles, retratos? Bueno, pues no estoy seguro que lo sé. Perdón, pero para mí... ¿Dije algo? Es el tipo de pregunta que normalmente no entiendo bien, porque yo creo lo que llamamos un perfil en el New Yorker, siempre me ha parecido un retrato, la verdad, que siempre me ha parecido que es más amplio de lo que es un perfil, pero yo creo que lo nombramos un perfil porque es decir que tenemos las esperanzas modestas, ¿no? Que no creemos de poder saber todo. Aún más, pero lo voy a comer. Que es un método de señalar que tenemos esperanzas modestas, ¿no? Que no creemos poder entender todo de otra persona. Si el perfil es más modesto, más contenido. En cuanto a la biografía, pues una biografía es otra cosa, ¿no? Porque mi libro empezó como un perfil, digamos, un artículo sobre Wallace, después de su muerte, y después de haberlo acabado, quería escribir más. Entonces no podía escribir un libro de perfiles, así tenía que escribir algo que se llama biografía. Pero es otra cosa hablar de lo que es y no que lo es una biografía. Pero Me toca a mí. Bueno. Yo creo que un perfil es un recorte que hacemos los periodistas sobre una persona y que después a la hora de trabajarlo y de volcarlo en un texto lo convertimos en un personaje. Yo creo que un perfil, voy a ser un poco más breve, lo puedo definir por lo que no es. Un perfil no es un texto que escribiría una novia o una abuela o una mamá sobre una persona determinada, ¿no? Y creo que el punto de partida es que nunca vamos a saber con certeza cómo es esa persona. Es decir, nosotros podemos agotar todas las instancias de búsqueda, de investigación, hacer uso de todos los recursos narrativos, pero siempre sabiendo que ese que tenemos enfrente, el que por un tiempo largo nos va a tomar el tiempo, la cabeza, todo, bueno, nunca vamos a terminar de descubrirlo. Y creo que eso es lo apasionante de hacer perfiles. Bueno, ya que estás con el micrófono, aprovecho para seguir y preguntarte en este tono, ¿cómo surgió la idea de hacer una biografía, un perfil, en este caso de Carlos Nair Menem, y cuáles eran tus principales temores
a la hora de retratar un personaje a fondo, ¿no? ¿Cuáles eran tus preocupaciones? ¿A qué temías? Bueno, yo hice un perfil de Carlos Nair porque lo que veía de él en la televisión no me alcanzaba. Pero además hice un perfil sobre Carlos Nair porque me parece que le fue negado el derecho primario de todo ciudadano, que es el de la identidad. Entonces, cuando él se presenta en el ciclo, en el reality show Gran Hermanos Famosos, que todos seguramente alguna vez vimos al menos pasar, él se presenta con el apellido materno, pero su cara era la cara de su papá. Entonces, la pregunta de mi trabajo era, ¿cómo hace uno para andar en la vida siendo negado por su propio padre? Siendo negado públicamente y teniendo una vida a escondidas, habiendo sido amenazado de muerte, habiendo tenido que exiliarse. Entonces el trabajo con respecto a Nair fue despojarlo de esa leyenda personal que él había construido mediáticamente. La verdad es que para mí sus apariciones televisivas eran accesorias en la investigación. Temores no tuve en el momento de trabajarlo porque vinieron después. Quizás en el momento de la escritura, cuando yo, pude ver que tenía una vida bastante mala, ¿no? Sobre todo por lo que lo rodeaba. Una vez me preguntaron si me amenazaron de muerte o algo por el estilo. Yo creo que sí, pero yo me di cuenta tarde. Así que la verdad es que no hubo en el momento riesgos de ningún tipo, sí una necesidad de hacer el trabajo más honesto posible, ¿no? Y en el caso tuyo, Diti, ¿qué te inspiró a escribir una biografía sobre Foster Wallace? Y tenías un coro de fans, sí, un gran grupo de fans respirándote en tus espaldas, ¿no? Sí, es verdad. Wallace, yo creo que lo conocen bastante aquí, pero en los Estados Unidos, después de su muerte, tenía una fama de un tipo bastante particular. O sea, se había ahorcado y su fin trágico ciertamente tenía algo que ver con cómo la gente lo tenía, pero lo pensaba como un tipo de santo laico, un escritor que ha tenido una vida de valor aún más que sus libros, que la vida suya tenía valor, un ejemplo para nosotros, ¿no? Pues es difícil escribir sobre un santo, ¿no? O escribir algo honesto, porque no somos santos. Así que yo tenía a un lado, digamos, la esperanza de algunos lectores que yo escribiría sobre una persona perfecta, ¿no? Pero no lo era, desde luego, y yo no soy este tipo de escritor, así que cuando yo empecé a escribir, mejor cuando escribía era investigar, y me di cuenta de que David tenía, digamos, más fallos de lo que había creído, ¿no? Normal, pero tenía bastante. Tenía que decidirme cómo voy a escribir esto, ¿no? ¿Cómo voy a seguir a escribir un libro que va a dar el chasco a algunos de sus fans? Pues para mí no era difícil decidir porque siempre escribo lo que veo. Había empezado el libro como un artículo en el New Yorker, ¿no? Pero el artículo no tiene que ver tanto con sus problemas, no solo el alcoholismo, pero muchos problemas, que una vez había tentado de comprar una pistola para matar al marido de su amante. Una cosa que la gente no sabía, ¿no? Era difícil, pero era necesario escribir todo. ¿No sentías la presión de los fans? Sí. ¿De qué iban a decir o qué iban a leer cuando se publicara el libro? Sí, pero la presión, todo lo que escribo, lo escribo un poco bajo la presión, ¿no? Porque el New York es, digamos, una revista tan grande con tantos lectores, que es normal para mí que hay una persona que pienso que no le vaya a gustar lo que escribo. No es risueño, pero es normal. Y en el caso de Marcelo Tinelli, te abrió las puertas, es un personaje al que parece difícil acceder, ¿no? Sí, yo tengo una forma de... Porque me preguntan mucho por qué Tinelli, ¿no? Y yo tengo una manera de responder. Yo respondo con el Facundo, ¿no? Si me permiten voy a leer unas líneas del Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Dice, escribe Sarmiento, en Facundo Quiroga no veo un caudillo simplemente, sino una manifestación de la vida argentina. Otra.
He creído explicar la Revolución Argentina con la biografía de Facundo Quiroga. Otra. Facundo, expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos. Y finalmente, todos recuerdan el comienzo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubren tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Entonces, la operación de Sarmiento es la siguiente. Yo me voy a permitir, esto es un pequeño texto mío al respecto, ¿verdad? La Argentina del siglo XIX y del siglo XXI son muy distintas, pero ambas admiten el mismo procedimiento biográfico. Contar la vida de sus apellidos encumbrados es contarlas. Que la popularidad de alguien exprese el consenso, la popularidad de alguien expresa el consenso de todos. Es un acuerdo, está convenida, así haya sido obtenida por la fuerza de la espada o por la fuerza de la pantalla. Porque no hay ni coacción ni intuición que sostenga la popularidad de nadie sin el respaldo canónico de la sociedad en la que sucede. Mirar un sujeto en un país y en una época para entender ese país y esa época. Mirarlo sin prejuicios, sin pasiones de antemano, mirarlo para comprenderlo, mirarlo para comprendernos. Sarmiento miró a Quiroga para explicar la Argentina que le tocó vivir. Llevo 5 años mirando a Marcelo para intentar hacer lo mismo con la Argentina que me tocó a mí. Muchas gracias. La idea es, los sujetos entronados de una sociedad dicen a esa sociedad, no importa quiénes sean. Los sujetos encumbrados, convenidos, consensuados por un país, por un cuerpo social, por una cultura, hablan de ese país, de ese cuerpo social y de esa cultura, más allá de lo que digan de ellos mismos. Entonces, Marcelo por Marcelo a mí no me interesa tanto. Tinelli, no sé si tiene tanto para decir de Tinelli. Lo que Tinelli tiene mucho para decir es de nosotros como sociedad que lo ha elegido en 28 años de un programa que entra en la casa de todos durante todas las noches. Entonces, esa es la respuesta, de alguna manera. ¿Y qué descubriste, ¿no? de nosotros como sociedad a partir de investigar a Marcelo? Que los gordos van al arco, siempre, que somos gritones, tanos, un poco chantas, y que como creía Borges, no nos cuesta concebir los vínculos impersonales, nos cuesta creer en las identidades abstractas, la ley, por ejemplo, el Estado, y creemos profundamente en los vínculos tangibles, en las personas, en los amigos, por ejemplo. Yo creo que Marcelo es una condensación de la República. Marcelo nos condensa, nos dice, la primera línea del libro dice, Marcelo somos todos. Y creo profundamente en eso. Creo que es mirarlo, es mirarnos, y si yo consigo explicarlo, voy a estar cerca de poder explicarnos. En el caso tuyo, Victoria, ¿qué te mostró Carlos Nair Menem de la Argentina? Pensando en los personajes como un síntoma, ¿no? Sí. Y una muestra de lo que somos. En el momento en el que Carlos Nair estaba viviendo en Paraguay, quizás forzadamente porque su mamá había sido amenazada, en la revista Cara Gente, bueno, de esa época, Nicole Neumann estaba en tapa como la Lolita, ¿no? Argentina. Hay un contrapunto interesante en la vida de Carlos Nair respecto de la situación de nuestro país en ese momento. Argentina estaba como en exposición, digamos, estaba vendiéndose, y al mismo tiempo Carlitos estaba escondido o, en este caso, exiliado. Me resultaba interesante este contrapunto y por eso Nair es una especie de excusa, entre otras, para contar un momento de ese país. Quizás en coincidencia con lo que decía Alejandro recién, me parece que los perfiles en este caso, o la no ficción en general, son una excusa para contar otra cosa.
Es un tema que, bueno, Martín Caparrós dice que la crónica siempre tiene algo para decir, yo coincido con eso. Hay un tema, pero también hay un mensaje oculto en la crónica. Ojalá los lectores estén disponibles para esa lectura. La crónica siempre dice algo más. En este caso, mi idea era contar a Carlos Nair, pero también contar eso que estaba pasando en nuestro país. Perdóname, y además de eso, vos contaste a su padre. Estabas contando en un libro a dos personas y a otra persona profundamente desde un aspecto que nadie había enfocado. Sí. Fue difícil, Nair, pero además era difícil porque todos los personajes que rodean a Carlos Nair son un libro en sí mismo, ¿no? Entonces, Menem era una persona para ser contada, tuve que rodearlo de voces porque el expresidente nunca accedió a hablar sobre su hijo. Quiero decir, nunca me dio la entrevista, pero en realidad lo que estaba haciendo, yo un tiempo después entendí su silencio, era no hablar de su hijo. Pero también intenté contar a la mamá de Carlos Nair, que es una mujer que fue diputada de la Nación, es decir, hubo una carrera política ahí, y bueno, su historia no estaba contada, se suicidó de una manera espantosa. Entonces, bueno, la idea era como contar eso, ¿no? Que él era solamente una excusa para contar todo lo que lo rodeaba. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Ah, genial. Sí, por favor. Toma. Está bien, acá. Está bien. Yo quisiera saber, Daniel, tu mirada acerca de este punto, ¿no? Que si biografiar en profundidad a un sujeto implica también biografiar en profundidad la cultura a la que ese sujeto pertenece. Si ese sujeto habla solamente por sí o habla también por el mundo que lo entronó. Sí. Bueno, yo diría que sí, enfáticamente, que una figura tiene que tener más que ver con la cultura. Una persona siempre es interesante, pero si vas a escribir una biografía, vale la pena elegir o escoger una persona que puede representar algo más. O, por ejemplo, eso, cuando leíste algo, me acuerdo un trozo aquí del prólogo de todas las historias que voy a leer, y no son mis palabras, son palabras de un blogger al sitio de Millions después de la muerte de Wallace. Y antes de la biografía y antes de mi artículo escribió esto que a mí me parecía perfecto, ¿no? No lo podía superar, así que lo cité. Escribió que Wallace fue como una caricatura extrema de muchos rasgos generacionales. Polímata, irónico, brillante, confundido y sometido a una fuerte presión por aparentar. Eso para mí es Wallace, la generación, digamos, en los años 90, ¿no? En los Estados Unidos. Una época en la cual había una fuerte presión de encontrar un significado en la vida que era más que la ironía, más que los chistes de Letterman, más que la literatura irónica de los años 70. ¿Y cómo se accede a un personaje sin tener contacto directo con él? ¿Cuáles son las técnicas que para ustedes son ineludibles y cuánto se pierde al no hablar directamente con el personaje? Y me pregunto por el caso de Foster Wallace, que ya había muerto, me pregunto por el caso de Tinelli, que no tengo claro si vas a llegar a él. No, él decidió que no iba a acompañar mi trabajo, y acá lo que se produce es cuando un personaje no acompaña, no está, digamos, siempre uno gana algo y pierde algo, ¿no? Si yo lo hubiera tenido a Marcelo a mi disposición, hubiera ganado refinamiento de las materias primas. Por ejemplo, la noche que murió su padre, lo sabría con un nivel de detalle que a mí me permitiría narrar esa historia con más riqueza, pero a la vez perdería distancia, y si uno pierde distancia es inevitable que no pierda también cierto compromiso y cierta libertad. Entonces, como no lo tengo a Marcelo, porque él decidió que no iba a dejarse entrevistar por mí, yo perdí el refinamiento, los detalles de algunas composiciones que necesitaría para terminar de componer una escena, un momento de la vida, pero gané muchísima libertad crítica. Porque
por más que yo le diga a Marcelo, mira, yo igual, si vos me das entrevistas, yo igual voy a escribir libremente, hay una distancia que se rompe ahí. Entonces, cuando Marcelo dice que no, me está diciendo que sí a otras cosas. Y si me hubiera dicho que sí, me estaría diciendo que no a otras. Entonces, en el juego de la biografía y del biografiado, y del biografiante, digamos, se producen todos este ajedrez, estas ingenierías en donde hay que saber, bueno, en dónde aprovechar. Es también un juego de poder. El retrato es un juego de poder. Es una actividad como sospechosamente encantadora retratar a alguien. Debe ser que implica algún tipo de poder sobre quien uno está ejerciendo la escritura para poder retratar. Porque finalmente mi retratado está ahí sentado esperando que yo le haga preguntas y que lo mire y que lo observe, pero yo voy a decir quién es. Yo lo voy a retratar. Y hay algo más todavía, en una especie ya de napa ulterior, que es que finalmente, fatalmente, todo retrato es un autorretrato. No hay manera, no se puede evitar esta pulsión de la subjetividad, porque si yo digo cómo sos, son elecciones mías, provenientes de mi campo subjetivo, elecciones que yo estoy tomando para decir cómo sos. Finalmente, en esas elecciones, yo estoy diciendo cómo soy. Así que, después de esta pequeña juego lógico, yo llego a la conclusión de que retratar es siempre retratarse. En el caso de Foster Wallace no hubo, Sí. pero hubo cartas. Sí, las cartas. Yo, escribí el artículo en el New Yorker, que era larguísimo, unas 10,000 palabras, ¿no? Pero cuando empecé la biografía tenía un momento de profundo miedo, porque cómo iba a capturar la voz de Wallace. Se había muerto, ¿no? Y sus amigos lo conocían, pero nadie te conoce de profundo, ¿no? Finalmente, especialmente Wallace era una persona escondida, ¿no? No quería que se conociera. Fue difícil, pero me acuerdo la primera vez que hablé con un amigo suyo y pregunté, ¿tenéis cartas? Y ese me dijo, muchas. Porque resulta que a Wallace le gustaba mucho escribir. Cuando no podía escribir las novelas, y tenía muchos problemas en cuanto a escribir en los últimos años de su vida, en vez escribió cartas. Y las cartas son increíbles, ¿no? La primera vez que tenía unas cartas a leer y empecé a leerlas, me di cuenta que esta biografía no podría fallar porque la voz vivía, ¿no? La voz, él había muerto, pero la voz seguía en sus cartas. Así que para mí, lo que dice Alejandro, sí, estoy completamente de acuerdo que una biografía son autobiografías, ¿no? Y un retrato es un autorretrato, pero en el caso de cómo construir esta autobiografía de Wallace, para mí las cartas era la voz que yo podía, cuando dormía, pensaba en las cartas, cuando comía pensaba en la voz de las cartas, porque la voz de las cartas era al más distinta de la voz de las novelas, que yo conocí bastante, todo el mundo la conocía, ¿no? Esa voz era la voz de publicación, pero las cartas eran para sus amigos, y yo diría, de hecho, eran para sí mismo. Las cartas los escribía él para entenderse. Ese fue para mí un momento muy importante. Pero luego, si tenemos una relación con ese biografiado, como dice Alejandro, es un juego de poder, tenemos que lidiar con ella, ¿no? Y en tu caso, Victoria, ¿cómo hiciste? Porque si entablaste una relación con digamos, una relación profesional, ¿no? Con Carlos Nair. Tensa. ¿Por qué? Y contame si decidiste incluir esa relación y rastros de esa relación en tu libro y por qué. Vos decís por el uso de la primera persona o Exacto. incluirme en escenas. Sí. Yo tengo algunos problemas con el yo narrativo cuando está muy presente. Ale, por ejemplo, lo hace muy bien.
es muy atrevido, lo hace muy bien, no cancherea. A mí la verdad es que no me sale, pero ¿qué pasaba? Yo viví algunas situaciones con Carlos Nair bastante desagradables, digamos, y cuando pude entender que no era personal, es decir, que él no lo estaba haciendo contra mí, me di cuenta de que esa era información y que yo tenía que usar esos datos de la realidad a mi favor. Entonces, por supuesto, hubo una selección. En el libro no están todas las escenas donde yo dejaba de ser un observador participante para ser protagonista, digamos, de esa situación, pero sí usé algunas o recreé algunas situaciones para explicar información de él. Es decir, no importaba qué me pasaba a mí en ese momento, o esa historia no era funcional al libro, pero sí hablaba del protagonista de mi libro. Entonces, fue como una selección muy fina y solo con una finalidad que era explicar cosas de mi personaje, no por otro motivo. ¿Vale la pena para Alejandro y para Diti, Daniel, incluir la primera persona? ¿Cuándo? Bueno, yo normalmente no lo empleo, y no por razones, sino porque no se me ocurre meterme en un retrato, un perfil. Pero entiendo lo que dice Victoria, que hay momentos en el cual, digamos, el proceso de escribir algo o de hacer las investigaciones tiene tanta importancia que es necesario meterse en un libro, en un artículo. Yo no sé por qué no lo hago. Para mí, mi ausencia me da placer. Me siento más cómodo cuando no aparezco en un libro o en cualquier lugar, digamos. Veo que, por ejemplo, cuando yo hablo muchas veces de la biografía de Wallace, digo que son las memorias de Wallace, pero escrito por otro, ¿no? Que es un poco atrevido, ¿no? Porque es imposible escribir las memorias de otro, pero fue mi concepto, es meterme en su mente, en su mentalidad, en cuanto pudiera, ¿no? Y escribir un libro que es como desde adentro. En este caso, ¿no? Luciana, ves que no hay cómo meterse. Ya está ocupado el lugar del autor, es él, así que no puedo entrar. Yo creo que no hay. El tema de la primera persona es distractivo, es una charla distractiva, no es importante, porque finalmente termina siendo una cuestión gramatical. El yo o sea, siempre hay un yo. Escribas en tercera, escribas en primera, escribas como que lo quieras escribir, porque el que produce escritura produce subjetividad. Listo, ya está. Se termina la discusión ahí. No hay más nada que discutir. El que usa el yo, en todo caso, el que usa la primera gramatical, pero es un tema gramatical, es superficial eso. No hay manera de... ¿Pensás que es un tema gramatical y no de contenido? No, claro, porque siempre, todo texto es la producción de un campo subjetivo. Alguien lo escribe. Entonces, si lo escribe en primera y aparece más, o si lo escribe en tercera y se guarda menos, finalmente termina siendo una cuestión gramatical. Siempre un texto es el producto de un yo. Nos guste o no nos guste, digo, no es una... El otro día leía una bio de Twitter de una colega que dice, orgullosamente decía, no hago periodismo en primera persona. Bueno, esa línea es verdad. O sea, es periodismo. Y está escrita en primera persona. Para vos el periodismo no puede tener una primera persona. No hay manera de que no la tenga, digamos. Pero así que estés contando la temperatura. Porque siempre la producción de sentido, o sea, verdad, el sentido, la verdad, siempre el motor es el campo subjetivo de alguien que comprende el sentido y lo expone, mediante la escritura, la televisión, la radio, digamos. Finalmente, no hay manera de salir del yo. No hay forma. Y si no hay manera de salir del yo, mejor asumirlo. Mejor tenerlo... Como asumimos que esto es un quilombo, que esto es no ficción, que no sabemos ni qué es. A tal punto no sabemos ni qué es, que solo sabemos lo que no es ficción. Entonces, me parece que estos asuntos también tienen como una especie de charla masturbatoria acerca de si la primera persona, de si no... hay que escribir, flaco, hay que escribir. Es eso. La crítica... muchas veces evita
y a veces se lo propone, evita la escritura, porque produce pensamiento crítico y bla, pero detiene la escritura. No podemos salir del yo, no hay manera. Así que escribamos desde el yo, escribí en tercera, escribí en primera, escribí como quiera, pero escribí. Y hablando de escritura, me gustaría pedirle a Victoria, los tres panelistas eligieron 1, 2, 3 párrafos de sus perfiles, de sus biografías, de sus retratos, para poder compartir con ustedes y ponerlos en clima, así que le pido a Victoria si quiere arrancar con su lectura. Hay primera persona acá. Ah, bueno. No creo que un perfil sea un retrato de uno, también quiero decir eso. Bueno, es un fragmento del primer capítulo de Carlitos Way y dice así. Carlos Nair dobla en la esquina y toca bocina. Se detiene y abre la puerta del acompañante para que suba. Usa lentes de sol de marco blanco, son gruesos, amplios, apenas dejan afuera la nariz y la boca, rodeada de una barba de días. No se abrochó el cinturón de seguridad, pero sí pasó la correa por detrás del asiento y trabó la pieza en el enganche para evitar que sonara la alarma del auto. Ahora va a hablar Nair. Este Siena es una poronga. Y Flavio es un pelotudo porque no me avisó. ¿Escuchás? El motor, ¿ves? Mirá, no tiene frenos. Este auto es una poronga. Esta mierda se para, no lo puedo creer. A ver, correte. Me tapás el espejo, baja el vidrio, que tampoco tiene aire. Y la gente es boluda porque lo compra. El auto no tiene frenos, serán el líquido de frenos, las pastillas o los discos. No importa, no frena, va derecho, dobla pesado, la caja se traba y los cambios no pasan. El Siena corta el aire como una tijera, sin detenerse en los semáforos. Quiero helado, vamos a comprar, dice Nair. Yo pregunto cómo vamos a hacer para estacionar sin frenos. Entonces él tira todo el cuerpo hacia la derecha y siento el roce de su brazo en el mío y el humo del parisien que fuma en la cara. En una maniobra precisa, acciona el freno de mano y quedamos frente a la puerta de Grido. Apaga el motor y baja del coche. En la vereda le da una última pitada al cigarrillo y lo arroja al cordón, sin mirar. Ahora lo veo de pie, jeans oscuros, zapatillas negras, delgado como una bicicleta. Entramos en la heladería y la gente lo mira, se codea, lo señala sin discreción. Pero él no registra nada. Achina los ojos y lee el cartel que ofrece los gustos. ¿Vos de qué querés?, me pregunta. Chocolate con almendras, digo. ¿Y eso es un gusto? Ponele dulce de leche, flan, tiramisú y ese que quiere ella. El heladero completa el kilo y Nair me pide 1 peso. Sé que tiene cambio porque veo su billetera, pero me lo pide igual, en voz baja, como en secreto. Le doy un billete y se queda con el vuelto. La cajera estira la bolsa, que viene con unos cucuruchos de regalo. Con un movimiento breve de mentón, Nair me indica que la agarre, mientras él busca el heladero. Che, le dice, pasate por la concesionaria esta semana, hay un autazo, un Siena, mirá. Señala, es ese azul que está estacionado, vale la pena, ¿eh? Antes de volver al auto, me pide que lo acompañe porque quiere ver algo en un pequeño complejo comercial ubicado muy cerca de la heladería. Enciende otro cigarrillo y se detiene en una vidriera para ver zapatillas. Dice que las colecciona, que compra 1 o 2 pares por semana y que ahora quiere ese modelo azul gamuzado con cámara de aire y 3 tiras blancas. Su cuerpo reflejado en el vidrio devuelve la imagen de algo agrio, de algo frío. Gracias. Vos decías, Victoria, que no estabas de acuerdo con que todo retrato, toda biografía es un retrato del yo. Yo he llevado el tema yo he llevado este tema de terapia y no, la verdad es que no yo soy muy hija de mis padres, me han reconocido desde siempre. Yo creo que sí, que hay un yo que está flotando todo el tiempo en los textos. Digo, es imposible que como periodistas nos podamos separarnos, o sea, elegimos qué mirar y elegimos de acuerdo a los valores que tenemos, elegimos escribir de acuerdo a los valores que tenemos, pero no creo que podamos amalgamarnos en la historia del otro o en la vida del otro. Me parece que esa distancia es interesante para poder laburar. A mí me han tocado cubrir, no sé, femicidios,
casos horribles, sobre todo cuando laburaba en el diario, y siempre trabajé de ejercitar esa distancia. A mí el yo me resulta interesante siempre que esté bien trabajado, pero me es muy difícil pensar al perfil de esa manera. Quizás sea un momento, quizás es falta de experiencia de mi parte, pero no lo veo por ahí. Daniel, si tenés que pensar en una escena o un momento de tu trabajo en el libro de Foster Wallace. Un momento, digas... De tu investigación. ¿De qué? De tu investigación. De tu trabajo en el libro de Foster Wallace. ¿Qué momento se te viene primero a la cabeza de ese largo camino de 3 años de investigación rigurosa, de entrevistas, de archivo? ¿Qué es lo que primero te aparece? Sí, bueno, pues era una investigación de algún tipo, porque para mí la mayoría de los biógrafos quieren estar donde estaba su sujeto, o sea, visitar sus casas, estar en sus pies, ¿no? Yo no tenía esta idea. Yo escribí casi todo de mi casa en Nueva Jersey. Y yo conocí a la gente, visité unas veces a donde vivía y a sus amigos, pero la verdad es que el momento más impresionante para mí era antes de empezar las investigaciones, porque yo había escrito ese artículo, pero todavía no estaba seguro que quería seguir, ¿no? Porque había leído sus libros que son muy largos y había hablado con su familia que estaba en profundo luto, como sabrás, y pensaba, tal vez basta, ¿no? Pero me fui a un servicio memorial a la Universidad de New York y estaba en como el lobby y como periodista escuchaba lo que dicen los otros, ¿no? Así que toda la charla. Y me asombré mucho por la intensidad del sentido de dolor que tenían y cómo hablaban de Wallace como si fuera un amigo, ¿no? No como un autor, que es más típico, pero como un amigo. Y pensé que esta gente todavía tenía, digamos, una necesidad de saber más. Y fue como un contagio, ¿no? Que yo enseguida me di cuenta yo también, que no había acabado el trabajo, que solo lo había comentado, ¿no? Y así volví a leer los libros. La primera cosa que hice después de decidirme de seguir la pista era volver a leerlo. Porque me di cuenta en aquel momento, La broma infinita es una novela muy compleja, ¿no? Y muy larga, vale la pena leerla, pero os digo que no es fácil. Y cuando volví a leerlo, digamos, por la tercera vez, entendí que esa es la vida que quería escribir porque yo no quería ser biógrafo, ¿no? No creo que hay nadie que cuando es pequeño diga, quiero ser biógrafo, ¿no? Es un poco extraño, como es decir, quiero pensar en la vida de una otra persona, es un poco extraño, ¿no? Es decir, que la vida tuya, bueno, digamos, podemos hablar de esto, seguramente Alejandro tal vez lo ve de otra manera, que escribir la biografía es escribir su autobiografía, pero lo mismo es distinto, ¿no? Los 3 años que pasé en escribir sobre Wallace eran 3 años en los cuales, digamos, no escribí mi propia novela, ¿no? Pero en aquel momento, en el servicio memorial, entendí que era necesario, que él fue como un autor, ningún otro autor de mi generación, porque tendríamos los mismos años, ¿no? Pero fue único y fue una oportunidad, digamos, necesaria de agarrar. El libro de D.T. Max, Todas las historias de amor son amores de fantasmas, dice así. Bueno, pero tiene que explicar. Lo leí porque un semestre de Salamanca no me bastaba y no me vais. Las palabras traducidas no las entiendo, ¿no? Son mis palabras, pero en español y no las reconozco. Así que lo va a leer Luciana, pero lo explica un poco que está en una halfway house. ¿Cómo se diría? Ok. Lo que pasó es que
Ok, Foster Wallace estuvo internado, él tiene un problema de adicción. Alcohol y droga. Con alcohol y drogas, entonces estuvo varias veces internado, luchaba contra su depresión, contra su adicción. Y antes de este momento que va a leer, era estudiante de graduado, graduate student, en filosofía, así que el cambio que le va a pasar es enorme. Bueno, okay, gracias. Ahora sí. Como recién llegado a Wallace no le estaba permitido salir solo del edificio durante los primeros 10 días. En los siguientes 20 días solo estaba autorizado a salir para asistir a reuniones de grupo. Después debía buscarse un trabajo no calificado. Wallace, que lo único que de verdad sabía era dar clases y escribir, echó redes y consiguió un contrato, probablemente gracias a que su currículum aparecía como referencia el jefe de seguridad de Amherst, su universidad. Consiguió un trabajo como guardia de seguridad de Lotus Development, una gran empresa de software. Las normas de Granada House estipulaban una semana laboral de 40 horas, así que Wallace se levantaba a las 4:30 de la mañana para coger la línea verde y trabajar hasta las 2 de la tarde recorriendo una enorme planta de envasado de discos de Lemechmer, fichando cada 10 minutos para informar de su posición y dedicándose a hacer el molinillo con la porra, o así lo contaría él más tarde. Arrancaba las páginas de su cuaderno y enviaba cartas a sus amigos. Así se mantenía en contacto con el pequeño grupo de editores y escritores que para él era vital. Más tarde, en una entrevista, afirmaría que su experiencia en Lotus le recordaba a cualquier mala novela de los años 60 sobre el autoritarismo irracional, pero que en aquel momento lo aguantó bien. Dame algo de tiempo para acostumbrarme a la falta de materiales recreativos, al uniforme de poliéster y a la convivencia con 4 ex convictos tatuados y enseguida estaré fresco como una lechuga, le escribió a Moore, con irónico entusiasmo poco después de haber empezado. Incluso, enclaustrado en Granada House, consiguió aplicarse al oficio de ser escritor. Llevaba el seguimiento de los textos que enviaba a las revistas y leía las pruebas de lo que le iban a publicar. Era consciente de lo extraño de su situación. Cuando recibió las galeradas de Orden and Flux in Northampton que le envió la revista Con Jacksons, al comprobar que faltaba una página, avisó a Morrow de que podía enviársela cuando quisiera. No voy a irme a ningún lado por Navidad, le dijo. Pero en el fondo estaba perplejo por todo lo que había pasado. Estoy bien, le escribió a Dale Peterson, aunque me siento bastante humillado y confundido. En Granada House compartía una habitación con pinta de barracón, con otros 4 hombres, uno de los cuales, le dijo por carta a Rich C., había sufrido un infarto puesto de cocaína y tenía el lado derecho atrofiado. Señor Howard, le escribió a su editor de Norton, aquí todo el mundo tiene un tatuaje o un historial delictivo, o ambas cosas. A Peterson le contó que la mayor parte de los tipos de la casa son reclutos en libertad y si bien son gente que básicamente no está mal, tampoco es el grupo con el que me he sentido más cómodo en mi vida. Heavy metal, camisetas negras y Harleys, tatuajes explícitos y conversaciones sobre los distintos tipos de condenas carcelarias, agentes de libertad condicional, heridas de bala y Walpole, la cárcel más estricta de Massachusetts. Wallace siguió trabajando como guarda de seguridad más de 2 meses, pero después, incapaz de soportar por más tiempo los madrugones, lo dejó. Empezó a trabajar en el mostrador de recepción del Mount Auburn Club, un gimnasio de Watertown. Su trabajo consistía en registrar la entrada de los miembros del club. Se calificaba a sí mismo como un chico de las toallas, con pretensiones, pero un día apareció por allí Michael Ryan, un poeta que había sido galardonado con el Whiting Award, a la vez que él, 2 años antes. Wallace se escondió debajo del mostrador y se despidió del trabajo ese mismo día. ¿Por dónde empieza en una investigación para escribir un perfil, una biografía, un retrato? ¿Cómo es su metodología de trabajo? Por la fascinación. No
nada comienza en otro lado que no sea en un pulso de fascinación con algo. Es un momento sin lenguaje todavía, sin razón crítica ni aparato lógico. Primero es fascinarse con algo, con alguien. Primero es el pulso eléctrico, lo que Sandino Núñez diría la experiencia uterina, de el puro sistema nervioso frente a un acontecimiento, frente a la experiencia vital del mundo, una escena o un personaje que de golpe se queda con tu atención. Ahí comienza cualquier texto. Todo lo demás es literatura. ¿Por qué me interesa un personaje o por dónde empiezo a investigar? ¿Cómo es tu metodología de trabajo y por dónde empezás? Yo voy a ser poco solemne, pero la verdad es que empiezo por Google a investigar. Después viene una tarea enorme y en general eterna, pero Carlos Nair es mi primer perfil. En Revista Viva, que es donde trabajo, hago algunos personajes. La verdad es que a mí personalmente los que me interesan son los personajes que aparecen como al costado de la foto, ¿no? Piensen en una foto de un festejo de un cumpleaños. Bueno, a mí no me interesa el cumpleañero, sino ese tío que está por ahí medio perdido. Me parece que ese siempre es el que sabe el fondo de la historia. Después lo que hago es, un primer chequeo en internet y después hago muchísimo trabajo de archivo. Hemerotecas, el archivo del diario donde trabajo, archivos audiovisuales, archivos de radio, bueno, lo que sea, digamos, trato de juntar la mayor cantidad de información posible, incluso antes de la primera entrevista, y vuelvo al archivo cuando tengo la entrevista hecha y bueno, ya estoy como en la etapa de trabajar más a fondo ese personaje. Bueno, yo como si voy tercero, no hay mucho que quiera decir porque estoy de acuerdo con Victoria que es la persona al lado de la foto que siempre me interesa a mí también. Yo diría, para un perfil del New Yorker, hay dos cosas que son necesarias normalmente. Uno es que me tiene que interesar bastante, que quiero meter, digamos, medio año en la investigación y en las citaciones y el fact-checking y todo. O sea, no es un matrimonio, pero sí que es una relación, ¿no? Es más que un date, es más que un one night stand, es algo, ¿no? Y la persona me tiene que interesar a este nivel, que es bastante alto, ¿no? El segundo es que él o ella tiene que compartir nuestro interés. O sea, para nosotros es difícil escribir un perfil sobre una persona que no lo quiere. Hay otras formas que podemos escribir, ¿no? No es necesario escribir sobre, digamos, un político, sino coopere, no importa. Pero el tipo de perfil que a mí me interesa, un cocinero, un actor, un director, artista, algo así, ¿no? Siempre para mí tengo que tener la voz. La voz, cuando tengo tu voz, te tengo, ¿no? Yo te puedo entender, porque a mí me gusta mucho citar las voces en mis perfiles. Así si me dicen que no están seguros, lo meten por otra parte y muchas veces vuelven después de un año, 2 años y dicen, sí, me gustaría, pero si no tengo, digamos, una lista de personas o de personas o trabajos que me interesan o lugares. Y no cada día, pero cada semana escribo algunos emails preguntando a personas o a personas que conocen otras personas si es posible que se interesara un perfil en el New Yorker. Normalmente dicen que sí, ¿no? Porque, no sé, nos tienen bastante fe. ¿No entran en conflicto emocional con sus personajes? Yo sueño con Marcelo a veces, ya a esta altura. Me dormí una siesta y me despierto y me di cuenta que soy Marcelo y lo odio porque lo detesto ya. Y después lo quiero otra vez. Y tengo como... Sí, vos nombraste el matrimonio recién. Si no, es una relación que siempre se acaba con el divorcio, ¿no? Claro. No, claro, es difícil. No es lo que... ni para mí ni para el otro es lo que pensamos, ¿no? Siempre hay la desilusión, es normal, pero en ese sentido también es una relación, ¿no? No es fácil, no es nada liso, digamos, ¿no? Seguramente no es mi tarea
placer a quien escribo el perfil. Me gusta si le guste, pero no me importa, no es fundamental. Pero la cooperación sí que lo es. Yo tengo que decir que yo sí escribí un perfil sobre Margarita Barrientos, Sí. y el día previo en el que tenía que ir a confrontarla con una versión de su vida que ella no me había dado, no dormí. Soñé, tuve pesadillas, Soñás, ¿viste? fue como terrible. Porque se te meten como en unos intersticios de tu Fue tremendo. de tu sistema nervioso que van entrando ahí y los alojás en lugares donde, bueno, acá no debería estar este personaje, pero resulta que estás haciendo a la noche cocinando unas hamburguesas y te vas pensando en Marcelo, qué sé yo, que él cómo las haría, digamos, es un horror. Bueno, y después está el tema de qué pensarán cuando se publique, ¿no? Yo escribo un poco para él. Yo quiero que lo lea. No voy a hacerme el desentendido. Yo tengo ganas de que él lo lea. De que Marcelo lo lea. Sí, que se ponga mal. Y hay partes para que se ponga bien. Hay como, acá le va a gustar, esto lo va a odiar. O sea, tenés una relación con él. Una relación virtual. imaginaria. Yo tengo un Marcelo imaginario que vive conmigo, digamos, que se levanta conmigo todas las mañanas y nos saludamos y arrancamos con la vida. Podemos aprovechar para que nos leas entonces un rato. Mi libro de Marcelo Tinelli comienza de esta manera. El comienzo, ustedes saben que con 10 años, a punto de cumplir los 11, a 3 meses de cumplir los 11, Marcelo perdió a su papá. Su papá murió. Y ese es el hecho fundante de toda su vida, porque eso lo trajo a Buenos Aires. Tiene que haber sido una noche abismal, una verdadera noche de mierda, de esas noches que son para siempre. Incomprensible para un chico que está a 3 meses de cumplir los 11 y que de pronto, en un arrebato, se ve a sí mismo atravesando el campo con una madre asustada y un padre que ha entrado en las últimas semanas de su vida. Hasta ese momento las cosas habían salido dentro de todo bastante bien. La vida en San Carlos de Bolívar, hasta esa noche definitiva, había sido amable. Era ir y robar mandarinas de los árboles. Y soñar el futuro, dejarlo quieto por un momento en el fotograma del deseo. Si Marcelo Tinelli hubiera cumplido su sueño infantil, hoy sería el más exitoso vendedor en la historia de Roma Calzados, la mejor zapatería de San Carlos de Bolívar desde 1906. Si se hubiera dedicado a lo que quería dedicarse cuando tenía 6, 7 años, habría ido cada mañana al local de San Martín y Pringles, a 5 cuadras de la Plaza Central, para pasarse una vida despachando guillerminas. Si a Marcelo Tinelli se le hubiera cumplido el sueño, hoy lo tendríamos presidiendo la Cámara del Calzado, mínimo. Porque incluso dentro de ese sueño, dentro de ese destino, hubiera sido un sujeto emprendedor. Pero la verdad es que a Tinelli no se le dio, no estuvo ni cerca de que se le diera. La muerte de su padre le cambió todos los planes y le refundó la vida. Con esa muerte, Marcelo Tinelli volvió a nacer. Enero 1971. En un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, un chico de 10 años es arrancado de su casa porque su padre agonizante necesita un traslado urgente a la capital federal. El chico sale a la noche de La Pampa y sube al auto que le indican. Ni él ni su familia volverán a vivir nunca más en ese lugar. No sabe, ese chico, qué le espera. No lo imagina. Lo único cierto, ahí adelante, como un largo canal de parto, son 350 kilómetros de ruta negra. Después, la ciudad. Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a poder leer esa biografía? Contanos. Me lo pregunto todos los días. Hay un momento en el que uno deja de hacerse esa pregunta. Porque si no, eso es una pregunta de mercado. No sé. Ya no sé cuándo. Sé que un día va a estar. Yo nunca dejé de trabajar en este libro. Ayer me lo encontré a Boido en unos... el editor que espera hace 5 años que le entregué. Ya me pagó todo.
Y bueno, un día va a estar, es trabajar. El libro tiene 3 partes, estoy terminando la segunda, esperando que Claudio Villarroel se digna a contestarme unos mails que le mandé. Son muy difíciles las entrevistas, nadie quiere hablar de él. Hay un tema por el que no pasamos, que es la diferencia entre biografiar a un sujeto vivo y a uno muerto. Y les juro que es crucial. Porque el vivo puede operar. Al muerto le quedaron las cartas y las voces, el vivo no. El vivo todavía está. Yo necesitaría que se muriera. No es que lo desee. No es que lo desee. No lo saquen de contexto. No es que lo desee. Es cuestión de laburo. Cada uno tiene sus necesidades en sus trabajos. Yo necesitaría que el tipo se muriera, pero no tiene pensado hacerlo, parece. O no sé. Y bueno, y es una dificultad. No sé cómo vos resolviste esa dificultad, Vicky. No, la pasé mal con Carlito. Sí, es cierto lo que dice Ale, habría que ver qué opina Daniel. Creo que la dificultad también está en que cuando uno trabaja sobre un personaje que vive, todo el tiempo pasan cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba por cerrar el libro de Carlitos, esto es terminar el laburo y entregárselo a la editora, Carlos Nair cae preso. Y yo ahí me doy cuenta que tengo que investigar esos últimos 3 veces en la vida de este hijo de un expresidente que había vivido como un lumpen. Pero bueno, eso había que hacerlo, o sea, había que ver con quién estaba, en qué barrio vivía y demás. Eso por un lado, y por otro, como bien dice Ale, es cierto, los vivos operan y hacen muy, pero muy difícil el trabajo. Porque el vivo sigue produciendo texto mientras vive, porque está vivo. Entonces, yo creo que tal vez uno deba matarlos en algún momento. Pero no producir la muerte, digamos, porque eso está penado. Me dicen por cucaracha que eso está penado. Quiero decir, uno debe concluir en un momento. Yo tengo mi libro, mi biografía de Marcelo termina en un momento, que tiene que ver con él y su padre otra vez, y con él y su hijo, una noche, y decidí que ahí terminó. Y todo lo que pasa de esa noche en adelante va a quedar afuera. Porque si no lo mato, si él no se mata, lo tengo que matar yo. Bueno, y Daniel, no sé qué opinas, pero de ahí viene una pregunta que también te agrego, que es ¿cuándo termina el trabajo? ¿Cuándo decís hasta acá? ¿No? Porque uno podría seguir investigando, podría seguir con el ritmo de escritura. Bueno, pues en cuanto a los perfiles del New Yorker, los acabo cuando el editor me empieza a gritar y preguntarme dónde está este perfil que me has prometido hace 3 meses, ¿no? En el caso del libro, el escritor es más, digamos, adulto, ¿no? Tiene más responsabilidad a sí mismo, que es difícil. Yo no creo que me interesaría escribir sobre una persona viva por razón más práctica, que lo que decís es verdad, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo escribí sobre Wallace, tenía la idea de una historia que tenía el comienzo y el final. De hecho, lo metí en el libro, ¿no? Que empieza, no sé si en español sigue como en inglés, pero creo que sí. La primera frase empieza... Gracias. Toda historia tiene un principio y la de David Wallace empieza así. O sea que es el principio, ¿no? Y la última palabra antes de los apuntes. Perdón. Bueno, y acaba así. Con la última frase, no llegó a completarlo, su novela, nunca a su entera satisfacción. Nadie hubiera querido para él este final, pero fue él que él eligió. O es decir, que es una historia completa, ¿no? La primera frase y la última frase es como una historia, es para señalaros que ya tenemos todo. Pero eso, bueno, me interesaba mucho cuando lo escribí, pero normalmente el problema, cuando escribes un libro, por lo menos en los Estados Unidos,
el sujeto te puede molestar bastante, ¿no? O sea, es difícil, eres como una ballena, el sujeto es como el tiburón, ¿no? O sea que una biografía va despacio. Y si al sujeto no le gusta un intercambio de emails, tienes problema. O si hablas con un amigo y el amigo le dice, bueno, no estoy seguro que esta biografía te va a gustar, bueno, otro problema. Es demasiado difícil. Yo personalmente tengo bastantes problemas en la vida. No me hace falta otros de este tipo porque son inagotables, ¿no? Una vez que empiezan, digamos que un libro te cuesta 3 años de trabajo, ¿no? Imagínate, bueno, no sé cómo lo has hecho, ¿no? Con una persona viva, es increíble. Para mí, imposible imaginar, ¿no? Yo tendría solo el pelo así. A lo mejor tenemos otro marco legal también, Sí. Y eso también ayuda, digamos, en el caso nuestro, digamos, que estemos legislativamente tan atrasados, nos ayuda a poder sortear algunas dificultades que seguramente en los Estados Unidos no son posibles porque el biografiado está más respaldado probablemente desde el campo legal, desde las acciones que puede poner en marcha. No es solo las acciones, también es la vida que tiene el biógrafo mientras escribe. No es que lo pueden bloquear, depende, porque pueden bloquearlo con el derecho de copyright, no sé cómo se dice en español. ¿Cuál es la palabra? Sí, copyright. Copyright, no. Eso es la ley, pero también hay cosas fuera de la ley, la cohabitación. También es el sentido que el biógrafo tiene de sí mismo, ¿no? Yo no quiero ser la persona que molesta en esta manera si no fuera un tema increíble. Y Claro, el sujeto siempre igual entrega información, digamos. Es cuestión de encontrar la perspectiva correcta para apreciarlo y para mirarlo. Marcelo Tinelli se compra un campo y le pone Macondo. Bueno, es como que te compres un gato y le pongas Beatriz Viterbo y te pregunten si leíste la LEF, digamos, pues lo leí, quiero que me lo pregunten. Entonces, esas cosas tan de Marcelo, tan nuestras, se pueden leer en asuntos que son públicos. El tema es poder construir sentido con la información pública que el sujeto entrega. Estamos llegando al final por un tema de tiempos, pero no quiero dejar de pedirles alguna reflexión respecto a su trabajo, cómo los transformó en la investigación. En el caso de Marcelo Tinelli o en el caso de Ricardo Ford, vos, Alejandro, escribiste varios perfiles de distintos personajes muy mediáticos, Victoria y Daniel. ¿Cómo los transformó este trabajo o conocer este personaje? Y bueno, si quieren darnos unas palabras finales respecto a los desafíos de escribir un perfil, o una biografía, o un retrato. Yo aprendí que no podemos hacer periodismo urgente en los términos en los que nos están proponiendo hacerlo. Estamos hablando de trabajos a largo plazo, ¿no? Un libro es un trabajo a largo plazo que nos lleva mucho tiempo, años de investigación, muchos meses de escritura. Y que un poco lo que decía al inicio de esta charla, que es empezar a hacer el perfil con la certeza de que nunca vamos a saber cómo es esa persona a la que estamos perfilando. Y creo que esa es una operación que está bueno para que lo usemos a nuestro favor. Aprendí que hay que permanecer, que hay que mirar, que hay que aprender a mirar y que hay que estar disponible para la escucha. La historia de Nahir tiene muchas partes divertidas y tiene muchas otras que son muy tristes. Yo iba a Formosa, que es el lugar donde él nació, donde vive parte de su familia materna, con muchas dudas, pensando que no me iban a contar, por ejemplo, cómo se suicidó su mamá, porque pensaba que, bueno, era un tramo de su vida muy triste y que eso iba a ser una dificultad. Sin embargo, me quedé en la casa de su hermana durante 3 días con sus noches y ella me mostró fotos y me mostró recortes y me mostró cartas, me mostró la carta del suicidio. No quiero decir que esto sea un logro mío personal, sino que ella solo decide hacerlo cuando ve que yo estoy dispuesta a escucharla
escucharla con un oído que no pretende juzgar su situación. Me parece que tenemos que empezar a atender eso, que somos periodistas, que nuestro trabajo es importante solo por el hecho de transmitir experiencias, teniendo fe en que nuestro oficio sirve para que nos equivoquemos lo menos posible más adelante. Está bueno contar historias de otros para otros. Por eso tengo algunos problemas con el yo narrativo, pero ya los voy a resolver. Y bueno, me parece que está bueno, que un perfil es eso, entre otras cosas, agarrar un personaje de la mano, llevarlo, hacerle recorrer nuestro camino, ir por el camino de ellos y contar algo mucho más grande que ese nombre propio. Bueno, si entendí bien la pregunta, como lo entendí, bueno, es que ¿qué aprendí yo del acto de escribir la biografía? Pero digo una cosa un poco distinta, que es que no había dicho antes. Yo admiraba mucho a Wallace, y cuando escribí el libro, mientras lo hacía las investigaciones, no era solo periodista, digamos, pero también alguien quería aprender de sus experiencias. Por ejemplo, él estaba en el programa de Alcohólicos Anónimos Alcohólicos, algo así. No es un problema que tengo yo, pero digamos las cosas que decían ellos dentro del programa, de cómo ser más humano, más bondadoso a los otros, eso sí que me impresionaba mucho. Y trataba, no sé si lograba, pero trataba de agarrar la información y meterla dentro de la vida mía. O sea, no solo escribir para escribir un libro, una biografía, publicarlas, todas buenas cosas, pero también quería mejorarme a mí. Es una cosa, bueno, Wallace era escritor, pero también esto que decía al inicio del santo laico me impresionó más tal vez de lo que había dicho, ¿no? O sea, sí que era de verdad, y si yo tuviera que escribir un libro, una biografía en la cual no pareciera un santo, no es porque no lo creo un santo, es porque era un santo después de ser un pecador, ¿no? Y normalmente en un libro digo que la parte pecadora es más interesante, ¿no? Tiene más vida. Pero finalmente, cuando había acabado la biografía, lo que yo saqué de la experiencia era más, digamos, el Wallace del mito, el Wallace que quería que todos fuéramos más amables, más bondadosos, más generosos, y que vivíamos con otras ideas del autointerés, ¿no? Se lo digo bien. Yo escribo para comprender, porque necesito entender, si no, no puedo seguir, digamos. Escribo para poder leerlo y lo leo para poder entenderlo. Me encuentro una noche con Ricardo Ford bailando arriba unos puffs y con dos guardaespaldas custodiándole el balde de champán, y no entiendo qué es eso, digamos. No entiendo por qué el mundo permite cosas como... No entiendo. O sea, no, el tipo pone gente a cuidarle el balde. O sea, el mundo está... el devenir del mundo, su marcha lógica, a veces se fractura, se rompe. Y ahí nace el texto. Porque ahí necesito un texto para poder entender por qué se rompió. Para poder entender qué hace Ford, qué hacen esos dos muchachos cobrando con la sortija acá y dos men in black cuidando un balde de champán a un enfermo que está bailando con los piercing, ¿no? Es como... No puede ser. No puede ser. El asombro, la fascinación, el estado de expectación del sistema nervioso me lleva a la necesidad de entender eso que pasa, porque si no lo entiendo no me lo puedo explicar, y si no me lo puedo explicar no puedo vivir, y no se lo puedo explicar a mis hijos, y no entiendo el mundo en el que vivo, la cultura en el que vivo, el país en el que vivo, la gente con la que vivo. Entonces, yo para eso escribo, para poder entender un poco mejor las cosas. Gracias. Bueno, brevemente muchas gracias a los tres por estar. Daniel, Vicky, están charlando ahí, no me escuchan.
alumnos, Daniel, Vicky y Alejandro, gracias por estar. Aprendimos todos que para escribir un perfil, una biografía, un retrato hace falta mucha pasión y mucho compromiso y mucho trabajo. Así que, bueno, los estaremos leyendo. Gracias.